La época de oro del cine mexicano abarca 1936 a 1959, periodo en el que se filmaron películas que siguen en la memoria colectiva, así como las historias de amor y desamor de sus protagonistas. Pedro Infante, María Félix, Columba Domínguez, son solo algunas de las figuras más importantes de la era de esplendor del cine nacional, que pese a la fama y fortuna, en sus vidas personales sufrieron como cualquier otro. Enemigos una década, esposos durante 14 meses. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Quiero que me la presenten cuanto antes, fueron las palabras pronunciadas por Jorge Negrete al ver por primera vez a María Félix, según información publicada por el diario mexicano El Universal. La imponente mujer que pasó caminando frente a él no tardó mucho en rechazar al famoso actor de cine, ya que se encontraba casada y no soportaba la galantería de Negrete. Soy casada, señor Negrete, tengo mi esposo y mi hijito de 3 años, y no tenemos nada más que hablar sobre el asunto, le dijo la doña en 1938. Trabajaron juntos en 1942 en El Peñón de las Ánimas, pero su relación era ríspida al grado de no dirigirse la palabra durante el rodaje. La enemistad fue confirmada por la actriz años después en una entrevista con Verónica Castro, donde explicó que el charro cantor la detestaba, porque no me dejé, creyó que ya las tenía ganadas conmigo y no era cierto. En mayo de 1952, Jorge Negrete decidió terminar su relación de 11 años con la también actriz Gloria Marín, y 3 meses después anunció su compromiso con María Félix. Tuvieron que pasar 10 años para que Jorge Negrete pudiera tener en sus brazos a María Félix, cuya boda fue un acontecimiento nacional el 18 de octubre de 1952, en una casa colonial en el sur de Ciudad de México ante 500 invitados. Negrete padecía cirrosis hepática y su salud se deterioraba cada vez más. Juntos filmaron El rapto, pero en diciembre de 1953, el actor falleció en Hollywood. 5 meses después, se estrenó el filme, que se anunciaba como la última película de Jorge Negrete con el más grande amor de su vida, María Félix. La doña dijo al diario El Universal: nunca pensé regresar a México así, con esta pena tan honda que me está matando. Los restos del actor fueron velados en el Teatro de la Asociación Nacional de Actores, donde María Félix le dijo al féretro: amor, yo te quiero y no te olvidaré nunca. Un amor eterno, me voy a casar contigo, fueron las primeras palabras que Emilio el Indio Fernández le dijo a Columba Domínguez cuando la conoció en una boda. La actriz, uno de los rostros más emblemáticos de la época de oro del cine mexicano, trabajó con el afamado director, y su amor tuvo como fruto una hija llamada Jacaranda, en 1953. Constantes versiones de infidelidades orillaron a Columba a abandonar a su amado, dejándolo en su casa de Coyoacán con Adela, la hija que el actor había tenido antes con Gladys Fernández.
En 1978, cuando Jacaranda tenía 25 años, murió al caer del balcón de su departamento en la colonia Cuauhtémoc. Se dijo que pudo haber sido una de tres opciones: un accidente, un asesinato o un suicidio, versión que Columba nunca aceptó, pues era imposible que mi hija negara la vida. Pese a estar separada de Fernández, Domínguez siempre tuvo contacto con el director, hasta que este murió en 1986 de un paro cardiovascular. Columba Domínguez murió el 23 de agosto de 2014 por un infarto, y sus restos reposan en el Panteón Mausoleos del Ángel, cerca de los de su único amor, Emilio Fernández. Nosotros los enamorados. La primera y única esposa legítima de Pedro Infante fue María Luisa León Rosas, desde el 19 de junio de 1939, cuando él tenía 23 años. Pero en 1947 él conoció a Lupita Torrentera en el Teatro Follies, donde ella era bailarina. Fueron pareja durante 6 años y tuvieron 3 hijos. Lupita Infante, hija del actor, albacea y heredera de la marca Pedro Infante, ha contado que su madre no sabía del primer matrimonio de su padre. Mi mamá no sabía que era casado. Cuando mi mamá y mi abuelita se enteraron, mi abuelita se fue con 2 tambos de gasolina para quemarle la casa a mi papá lo descubrió. Mi mamá no lo quería, pero él la convenció, diciéndole que dejaría a su esposa, dijo Lupita a El Debate. Pero en el set de Los Tres Huastecos de 1948, Pedro Infante, de entonces 33 años, conoció a la actriz Irma Dorantes, de 13. 5 años después se casaron, luego de que él la cortejara con mariachis y serenatas. La boda se realizó luego de que Infante falsificó la firma de su primera esposa en un acta de divorcio, que quedó anulada, con tal de casarse en Mérida, Yucatán, con Irma. Tuvieron una hija. El actor y cantante murió el 15 de abril de 1957, cuando se cayó el avión en el que viajaba de Mérida a Ciudad de México. El diario El Universal publicó en la época que el actor viajaba para encontrarse con Irma, luego de que la Suprema Corte de Justicia anuló su matrimonio. Otra versión señala que el cantante adelantó su vuelo y viajó en un avión de carga debido a que María Luisa León, la primera esposa de Pedro, lo acusó de bigamia.